11 de la mañana en todo el país. Belén Viré, gracias por venir. ¿Cómo andás? Exfuncionaria de la gestión de Martín Piaggio en el área de género y diversidad con nosotros. ¿Qué haces, Belén? ¿Cómo andás? Hola, buen día Seba, Cami, buen día a toda la gente que nos está escuchando y gracias por la invitación. A vos por venir por dos razones. Primero porque te haces un rato en tu laburo y me contabas un poco que estás, volviste a tu pasión también, a tu otra pasión que es la docencia, pero además porque entiendo que tal vez para muchos peronistas sea un momento difícil de hablar por todo lo que está pasando. ¿Lo sentís así o no? Sí, sin dudas que es un momento muy complejo, sobre todo para marcar definiciones, para llegar con verdades absolutas. Creo que lo que hay que hacer justamente en estos momentos es como ir de alguna manera destejiendo una trama, intentando, por sobre todas las cosas, no perder el eje, ¿no? de por qué uno en mi caso es peronista, formando parte de un proyecto político que tiene banderas, que tiene un eje programático, que tiene objetivos y que lo llevan adelante personas, sin dudas. Y en ese camino de los personalismos es por donde encontramos muchas veces las frustraciones. Uh-huh. Pero hay un proyecto que entiendo que sigue vigente y que tenemos que seguir trabajando para no perder de vista eso. ¿Cuáles son los objetivos que ha tenido siempre el peronismo y que nos ha dado a nuestro pueblo tantas felicidades, tantos progresos y no perder ese eje, ¿no? Uh-huh. Esa es como bueno, dentro del mar de contradicciones que tenemos, incluso también siendo peronista y feminista, somos parte de un proyecto político que está vigente y que tiene estas frustraciones, uh-huh, estos desencuentros. El gobierno de Alberto Fernández terminó teniendo una presidencia casi patética en un montón de aspectos. Yo recuerdo cuando él terminó, dijo, como casi reconociendo su inutilidad, dijo, me voy, yo no favorecía a ningún empresario amigo, no tengo causa de corrupción, parecía como un palo a Cristina en un momento de mucha tensión entre ellos. Días después nos enteramos que está involucrado en la causa de los seguros. Y días después viene esto que ya es como romper con toda la moral, que es la denuncia por violencia de género por parte de su expareja, y que le pega el corazón de una parte discursiva de Alberto Fernández y del gobierno de Alberto Fernández. ¿Vos cuando viste o cuando te enteraste que había pasado lo que pasó, qué te pasó, valga la redundancia? Bueno, lo primero fue mucha bronca, mucha impotencia y sobre todo cómo se fueron dando los hechos, cómo fuimos viendo, digamos, la exposición también de Fabiola, ¿no? La bronca tiene como diferentes aspectos. Por un lado, lógicamente, saber que el expresidente ejerció violencia de género, siendo justamente quien, en donde su gobierno se impulsó la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se llevaron adelante diferentes legislaciones, normativas que ampliaron derechos, que incluyeron, menciono ministerio, menciono cupo laboral travesti trans, como dos, ¿no? Emblemas grandes. Y ver esto, y sobre todo en este contexto, lógicamente que me generó mucho enojo, ¿no? Lo que no, de ninguna manera, desacredita esto otro, ¿no? Uh-huh. Es como que una cosa no invalida la otra. Ahorita que se pone en discusión, de hecho, Fabiola Yáñez contó que ella buscó ayuda y le dieron la espalda en el Ministerio de la Mujer. Y es como que la cuestión discursiva de este gobierno de hay que eliminarlo, hay que borrarlo, de hecho, desfinanciarlo como ha hecho, porque de hecho se ha desfinanciado brutalmente, y se han asistido a
Ayer veía estadísticas, pero pasó de 34.000 víctimas asistidas con un programa que se las ayuda económicamente a las mujeres para poder salir del calvario de su casa. En el primer trimestre de este año, esta estadística semestral, en el primer semestre del año pasado se asistió a 34.000 mujeres víctimas de violencia de género. En el primer trimestre de este año se asistieron a 400. Me parece que eso es bastante fuerte el dato en sí mismo. Ahora, hay toda una parte discursiva de, ven que no sirve, ni siquiera la mujer o la pareja del presidente logró que la escuchen, que la contengan, es una cuestión de hipocresía, ¿eso lo palpás? Sí, sin dudas que le vino, a Milei le vino bien, digamos, para justificar su accionar de desmantelamiento, que no arrancó ahora. De hecho, él hizo toda una campaña en este sentido. Y esto es como que es utilizado pero que también está lleno de contradicciones, porque él es una persona que niega la violencia de género y da por hecho de que no existe tal desigualdad. Hoy, discursivamente, la utiliza para decir, bueno, al final no sirvió para nada, pero digo, también él, se contradice permanentemente y también viene a utilizar esto para tapar un poco que esto es una opinión, ¿no? Para tapar un poco la miseria a la que nos ha sometido, y yo creo que el desafío mayor justamente es tener en cuenta esto, las estadísticas. Decir que nada de lo que se ha hecho ha servido es una mentira, digamos. Trasladémoslo al plano de nuestra ciudad. Nosotros tenemos del Ministerio de las Mujeres llegó financiamientos para ampliar a las desatadas, financiamiento para equipar la casa entera. Este programa que seguramente mencionás, que es el programa Acompañar, le llegó a casi 300 mujeres y lo que implicó movimientos en lo cotidiano, en sus vidas, y permitió en muchos casos la independencia económica, la posibilidad de gestar un proyecto, de alquilar, de arreglar la casa. Digo, eso es una mentira que no tiene ningún tipo de asidero. Sabemos muy bien que la violencia, porque también este tema viene a reflejar de que la violencia de género sí existe, es transversal en nuestra sociedad y que justamente se necesita del Estado, de políticas, de leyes que intervengan en estas cuestiones y que brinden posibilidades a las mujeres. Lo que sí me resulta sumamente peligroso es un discurso que vaya por el camino de nada sirve hacer una denuncia, de nada sirve buscar ayuda, porque bueno, ese es el camino al que no debemos llegar. En estos últimos años, yo siempre digo, no es que hubo un aumento de violencias, sino que hubo una llegada de mujeres que marcaron a través de las denuncias o de la llegada al Estado, ¿no? A los ejecutivos que contaban con áreas de género, llegaron a buscar ayuda porque también hay una confianza depositada en el Estado. Si se profundiza este discurso, lo riesgoso es que se pierda, ¿no? esa expectativa que puede tener una mujer en acudir al Estado y no se trabaje de manera integral para brindar acompañamiento a las situaciones de violencia de género que a la vista existen, digamos, ¿no? Creo que esa es la mayor contradicción que tiene hoy el gobierno nacional. Ahora, ¿sentís esta parte discursiva de él, ven que no sirve? Vos decís, eso se va a utilizar a caballo de esto que pasa con Alberto Fernández. Pues, lo que pasa con el gobierno de Alberto Fernández es que, o lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, que también fue parte y fue la que lo eligió Alberto, es que era un presidente que te decía no salgas y él estaba de cumpleaños, levantaba la bandera del feminismo y fajaba a su mujer. Digo, y son contradicciones muy fuertes. Sentís que, un poco lo llegamos a hablar fuera de aire, termina si querés, el propio ex gobierno alimentando la cuestión discursiva de este gobierno, con esas contradicciones. Yo creo que hay un montón de elementos
que hacen a desacreditar la institucionalidad de las políticas de género, porque lo que se busca es justificar de alguna manera el desguace a lo que a cómo se institucionalizó, valga la redundancia, una cuestión que no es nueva, ¿no? El hecho de que existan distintos organismos que intervengan y que requieran de recursos para que eso se lleve adelante, hoy está siendo, se está pasando por ahí la motosierra, y de alguna manera hay que justificar, porque yo lo charlaba recién le comentaba a Cami, me llama la atención, digo, sacaste un ministerio, sacaste un organismo, echaste trabajadores, ajá, ¿y dónde se refleja? ¿No? ¿Dónde está esa plata? Digamos, ¿en qué aumentó nuestra calidad de vida? Entonces, de alguna manera hay que empezar pasa el tiempo y hay que empezar a justificar el ajuste, a justificar esta miseria planificada que vinieron a llevar adelante y que también tiene sus raíces en profundizar estas problemáticas, porque es como, todo se constituye en el todo. Mejorar la calidad de vida de las personas no significa solamente contar con un trabajo. Obviamente es a lo que se aspira y demás, pero es contar con un trabajo digno, es tener derecho a un acceso a la salud, es tener un acompañamiento en situaciones de violencia. Es un todo mejorar la calidad de vida de la gente. Y lo que están haciendo es deteriorar nuestra calidad de vida, y en ese combo también viene sacar al Estado, a un Estado que venía teniendo una presencia y que llegaba, ¿no? Más allá de la cuestión de Alberto, que, insisto, va a ser utilizada para justificar lo que vienen haciendo, pero que no es absolutamente repudiable, pero que no viene a invalidar todo esto otro. Y que no tiene que ver solamente con una gestión de gobierno, porque tanto el ministerio como las leyes que mencionaba recién y los avances que hemos podido ver se han parido a las calles. Las masivas movilizaciones que nosotros hemos visto estos últimos años han sido también lo que ha generado que se lleven adelante estas políticas públicas. El pedido de un montón de mujeres que salían a la calle a decir, el ni una menos. El ni una menos es por el femicidio de una joven de 15 años. Entonces, para la violencia de género también existe en la adolescencia, existe en la juventud, en la adultez, en la vejez. Yo he tenido que acompañar durante mis años de gestión a mujeres de más de 70 años atravesando violencia de género. Y ante eso el Estado es urgente. Bueno, creo que lo de Alberto de alguna manera, obviamente que pone en crisis, ¿no? Pero tiene que ver, entiendo yo, más su figura pero que no desacredita. Si vos lo ves en la política, da la sensación de que es un lugar en donde, como vos decís, es transversal, y yo coincido, está en todos lados. Están, no sé, en los barrios más humildes, en los sectores más acomodados de la sociedad, en jóvenes, en viejos, en todos lados. En la política da la sensación de que está como muy tapado eso, ¿no? Que es un lugar en donde se tapa todavía más. Pienso últimamente el caso Espinosa, la Cámpora en Quilmes, Alperovich, en La Libertad Avanza, en donde se denunciaban candidaturas por favores sexuales. Es como que la política tiene ese costado y se le vuelve, me da la sensación, muchas veces difícil a la propia política hablar digamos, hoy Alberto Fernández ya era un cadáver político, hace 20 días ya no existía Alberto Fernández. Lo que decía Alberto Fernández hace un mes no le importaba a nadie más que Alberto Fernández. Hoy directamente, estamos hablando de alguien que le va a costar salir a la calle. Pero hoy es fácil Alberto Fernández, pero también hay otros representantes de la política a los que la propia política les cuesta hablar. ¿Lo sentís así? ¿Es difícil hablar de Espinosa o en La Libertad Avanza hablar de esto, de cómo se armaron algunas listas? ¿Es complicado hablarlo adentro? Sí, y los que no sabemos, ¿no? Los que están y son casos que siguen tapados, ¿no?
Sí, obviamente que, primero que no es una discusión nueva ni que surge a partir de la figura de Alberto Fernández. Y creo que la reconfiguración, y que yo estoy convencida que este tiempo tiene que servir para reconfigurarnos como espacio político. Yo soy una fiel creyente de los partidos políticos. He escuchado acá debates donde hay personas que dicen, no, los partidos políticos hoy ya no juegan un rol importante. Dice eso. Exactamente. Lo dice abiertamente. Hay personas, las personas, bueno, yo estoy en las antípodas de ese pensamiento, yo creo en los partidos políticos, creo en la democracia, y que la diferencia está en que un partido político tiene una historia, se constituyó en base a objetivos, propósitos, tiene un programa de ejecución de gobierno que uno persigue, tiene metas, tiene objetivos y lo componemos personas, ¿no? a ese partido. Y creo que es un momento para el peronismo de reconfiguración, donde ya donde es sumamente necesario que las cuestiones de género, que no tiene que ver solamente, es fundamental, mujeres que ocupen lugares y que tomen responsabilidades, pero que a su vez se profundicen estas discusiones y lo que venga, ¿no? De alguna manera tenga este espíritu de lo distinto, de lo nuevo, referencias políticas que no se escondan debajo, que no escondan debajo de la alfombra estas cuestiones, que a su vez en este último tiempo yo tengo la sensación, ¿no? Y lo charlábamos en su momento con el Ni Una Menos, que se ha intentado de alguna manera como, bueno, no hablar del tema o no se hacía el mismo ruido. Hubo un momento en el que era un tema que estaba en todas las agendas, y en este último tiempo me da la sensación como que mermó, ¿no? Bueno, ahora bienvenido sea, no, obviamente sí, que te entiendo, se entiende lo que quiero decir. No el hecho, sino que haya sectores que lo desconocen, que hoy lo pongan tan sobre la mesa. El mismo presidente lo reconoce la violencia de género, entonces que no venga después a excusarse de que elimina todo lo que elimina porque la violencia de género no existe. Lo hace en primer lugar porque es su posicionamiento ideológico y en segundo lugar porque es parte del plan del ajuste. Es muy ayer veía el posteo del presidente utilizando una foto de María O'Donnell, de una periodista, de una mujer periodista, con Alberto Fernández, digamos, violentándola en las redes, hablando de violencia de género. Digo, es un presidente plagado de contradicciones en un montón de aspectos. Este es uno más. Lo que pasa que la sensación es que lo que esta vez hace ruido es que, a mí que Milei diga, haga, piense, es como que a mí personalmente no me sorprende, pero que quienes levantaron o quien levantó la bandera del feminismo y dentro de su discurso, la apertura en el discurso de Asunción presidencial, habló justamente de que su gobierno iba a ser un gobierno y después termina siendo lo que fue y lo que hizo con su pareja. Es como todavía me parece que te explota más la cara. Sí, por eso te decía, genera bronca, genera impotencia. Personalmente no me generó una desilusión porque yo no puse en la figura de Alberto una ilusión. Entiendo que Alberto fue parte coyunturalmente de un proyecto que lo puso en ese lugar, en ese momento, pero en sí nunca fue una figura política que uno persiga o haya puesto o me haya a mí llevado a enamorarme de la política. Es en su momento... sí, fue la decisión de Cristina, digamos. Fue una decisión de cómo recuperar el gobierno. ¿Y te decepciona con Cristina o no? No. ¿Te pasa a decir, che, mirá quién elegiste? ¿No te da un poco esto de, che, ¿por qué no te haces un poco cargo de por este tipo lo pusiste vos? Y en definitiva, yo creo que tampoco, trato de no entrar en esto de que todos los caminos conducen a Cristina, ¿no? Sobre todo en la figura de Cristina, que sabemos muy bien que también su rol en la política siendo mujer ha tenido momentos que
bueno, plagados de violencias por razones de género, ¿no? De hecho, intentaron matarla. Entonces, obviamente que hay responsabilidades y que ella es una líder del movimiento, pero después la responsabilidad hoy es de Alberto, ¿sí? Y es Alberto quien tiene que ser parte de los procesos judiciales que se van a llevar adelante, hacerse cargo y salir a dar las explicaciones pertinentes. Pero insisto en esto, no hubo una sensación en lo personal de desilusión a una figura como la de Alberto, sino más bien, bueno, dentro, siendo parte, ¿no?, de algo que es mucho mayor, que por ahí no sé si yo termino de ser clara, pero estar en política, lo decía recién, ¿no?, creer en los partidos políticos, ser parte de un proyecto es mucho más amplio que un nombre. Lo que no resta y lo que no, obviamente, no tengo hoy tal vez las respuestas porque estamos atravesando este enojo, ¿no?, en el medio de una espectacularización de este tema que también, ¿no?, que vale la pena mencionarlo, cómo se ha llevado mediáticamente, la exposición de Fabiola, la revictimización de su figura en sus fotos, que ha llevado a distintas especulaciones de que sí sí, de que sí no. Otras mujeres que salieron también en el medio de todo esto a hacer tapa y a estar en el medio de las críticas. Es como un combo lleno de condimentos que obviamente generan enojo, pero que también esto, ¿no?, vuelve a poner un tema que nunca se detuvo. La violencia de género no se toma una pausa, y que a mí en lo personal me preocupa muchísimo hoy por hoy que mujeres que están atravesando violencias no acudan al Estado porque hay una persona que dice, no sirve para nada, nada de esto no sirve para nada. Entonces, eso es lo que realmente me preocupa. ¿Eso por quién lo decís? Perdón, Cami, porque te estaba por preguntar, pero yo entrevisté al presidente del Superior y habló un poco de las declaraciones que se hicieron desde el municipio, que él decía se transmite un poco esta sensación y es una sensación equívoca. Hay que denunciar, hay que ir a la justicia. ¿Lo decís por algo en particular? Y hoy es un discurso del poder de turno, digamos, ¿no? Del mismo presidente, el vocero presidencial, permanentemente desacreditan las posibilidades que hoy son menores de las que hubo en su momento, pero de acudir al Estado y encontrar ayuda. Es algo que está, digamos, desalentar a las mujeres para que no busquen ayuda no es el camino, sin duda. Hay algo que me parece muy interesante de que se discute y que se dispara a partir de esta causa de violencia de género que tiene al expresidente como el protagonista principal, por así decirlo, es esto de que muchas veces esperamos monstruos del otro lado, ¿no? En este sentido de que Alberto Fernández es el síntoma de una sociedad, digamos, él por haber sido presidente no escapa a ser un violento. Esa es la verdad. Viste que muchas veces se dice, ay, pero no parecía, no aparentaba que era una persona que podía llegar a ser violenta. No solo él, sino muchas personas que son violentas y ejercen la violencia de género. Por eso me parece también que es un hito importante en el sentido de esto, ¿no? Visibilizar. O sea, la violencia de género realmente es transversal y, digamos, no es tan compleja. Por eso esto también de censurar discursos o censurar diferentes discusiones, lo único que hace es que no podamos ver la complejidad de todo el fenómeno. Y cuando la gente se sorprende, no sé a vos si te pasa, obviamente uno espera de un presidente como representante de un país ciertos parámetros de conducta y cierta moral y cierta ética.
Pero por otro lado, no es extraño porque es algo que vemos reflejado todos los días, todo el tiempo, y de hecho eso se evidencia en los números, en la cantidad de denuncias que hay y también de femicidios que hay durante todos los días, lamentablemente, en Argentina. No sé si vos sentiste sorpresa de ese lado de que, bueno, de que un varón más podía llegar a ser un violento. La sensación me sorprendió, sin dudas, pero no en su figura, ¿no? Me sorprendió el hecho en sí, cómo se da, en el contexto en el que se da, pero no el hecho de que un varón haya ejercido violencia en un lugar de poder, eso no me llevó a una sorpresa, y un poco lo decía recién. En un momento en el que yo siento que permanentemente hay un ejercicio de la violencia hacia mujeres, hacia diversidades, por acción, por omisión, por hechos, por medidas. A mí me resulta extremadamente violento que se desfinancien políticas que yo sé muy bien que llegan y que se necesitan. Eso me resulta, me apena, me aflige, y no dejo de pensar en todo lo que se puede transformar y en lo que se ha transformado, lo que le ha transformado la vida a un montón de mujeres. Entonces, es como que vivimos en una realidad en la que permanentemente, recién lo decíamos fuera del aire, de visitar genocidas no se vuelve. Nunca me imaginé yo estar viviendo esto, ¿no? Entonces, hay evidentemente un cambio de época. Es como, ¿no? exactamente, es como un montón de cosas que no por eso pierden, digamos, hay que estar atentos, porque también son señales de a donde personalmente creo de donde no tenemos que ir, y que esto no nos lleve a absolutismos, ni a creer primero ni que Alberto Fernández es todo el peronismo, ni que esto se va a reflejar siempre, sino que hay que seguir transformando y trabajando, y que las explicaciones de lo sucedido las tiene que dar él en el ámbito de la justicia. Acompañar lógicamente a Fabiola, quien realiza la denuncia, desde lo simbólico también, pero no perder ninguna esperanza, porque también, insisto, volvió a poner un tema que intentaron, creo yo, silenciar, o no, bueno, que tiene una lógica, ¿no? Si cerrás todos los organismos y cerrás todos los ministerios, bueno, tapemos un poco lo que está pasando. Bueno, ahora queda a la vista de que se necesita más que nunca seguir por esa línea de trabajo. ¿Pero vos crees, perdón Cami, sinceramente, que pueda haber un cambio de postura en el gobierno? No. Esto es no, una para cuestión nada. de aprovechamiento mediático, político, pero no creo que la decisión del gobierno sea, no, ahora sí, no. La verdad que hay que volver a financiar. No, en absoluto. Yo creo que de este gobierno, al menos yo no espero nada. Y lo que espero, lamentablemente, no es nada bueno. Creo que se va a seguir profundizando la crisis en la que estamos. Pero yo sí creo, como decía hoy, soy creyente de los proyectos, de los partidos. Creo que esto también para adentro va a reconfigurar, ¿no? El peronismo, y que bueno, que tiene que ser también parte de lo que surja, o de lo que está surgiendo, o de lo nuevo, para poder ver. Para llevarle, yo creo que el camino o el lugar más riesgoso es el de descreer de todo, ¿no? Decir, pero mirá que tenía ministerio y ejerce violencia, que... Entonces me da lo mismo, ¿no? Entro al cuarto oscuro y agarro lo primero y voto lo que sea. Ese es el lugar, sí, que yo creo que intencionalmente... Ahí es donde es fundamental una autocrítica del peronismo. Porque yo creo que en gran medida pasa, yo lo he planteado mucho con distintos organismos, que yo, por ejemplo, estoy en contra de que este gobierno pase la motosierra y cierre Telam,
o Radio Nacional. Te digo dos casos que me tocan muy de cerca por lo que yo hago y por lo que vivo y porque creo que es importante que existan. Ahora, también es cierto que muchas veces se convirtieron en botines que se disputó la política y que se pusieron a militantes y que se hizo un periodismo que no era el indicado y que eso le da un insumo discursivo a alguien que viene y dice, no dice, el gobierno no dice hay que arreglarlo, lo cierra. Y ahí es donde yo me opongo, pero te lo planteaba un poco fuera de aire esto de muchas veces, digamos, o yo espero que el peronismo haga esa autocrítica y decir, bueno, sí, esto lo hicimos mal. Y no estoy diciendo que sea el caso puntual del área de género. Vos estás contando un montón de cosas que yo sé que son así y que funcionaron, y Gualeguaychú es un ejemplo de cómo funcionó la política de género, pero digo, en el caso de los medios pasó, en el caso de un montón de lugares del Estado sobredimensionados, que no funcionaban, que la gente no iba a laburar, le dan el discurso a alguien que viene y dice hay que cerrarlo. Y mucha gente dice sí, hay que cerrarlo. Por esto que vos decías, prende en el común o en una parte importante de la sociedad el discurso porque fue un fracaso lo otro. Entonces, hasta que no haya una cuestión autocrítica de decir, sí, la verdad en esto le erramos. No le podés dar Radio Nacional a alguien que no tiene la más puta idea de medios. Porque si el mérito es que fue militante en una campaña, entonces démoselo porque la verdad se jugó la ropa para que nosotros ganemos. Bueno, después va a haber mucha gente que diga, bueno, si total lo usan para compensar militancias, en lugar de usarlo para lo que corre. ¿Por qué lo cierren? Está perfecto que lo cierren. Y pasa esto, han desfinanciado brutalmente el área de género o el Ministerio de la Mujer y se da esta estadística que recién hablábamos de el programa Acompañar, que en vez de asistir a 34.000, no es que en la Argentina dejó de haber 34.000 víctimas como había el año pasado y ahora hay 400. El Estado no le está dando la guita, no le está dando la guita a una mujer que por ahí no, seguro está viviendo un calvario y se quiere ir de su casa y no tiene un mango para irse y y el Estado se corrió. Ahora, se hizo mucho del otro lado para que ese discurso prenda en quien cree que se tiene que cerrar directamente. Yo creo que, por paso, creo que Gualeguaychú es un ejemplo de la política. Ha sido un ejemplo de la política, no solo en cuestiones de género, sino que en estas últimas gestiones se marcó un rumbo para nuestra ciudad, que creo que es indiscutido. Y eso por un lado, ¿no? Lo digo también porque para no caer como en que se hizo bien, se llevó adelante primero en el plano de lo local, un proyecto político que puso a Gualeguaychú en un lugar diferente, ¿no? Desde un montón de aspectos. En un contexto económico, social, cultural, donde se trabajó mucho sobre el sentido común. Entiendo, obviamente hay que hacer una autocrítica y de hecho, el peronismo lo hace, ¿no? La derrota ha llevado para dentro de nuestros espacios pensar cómo nos reconfiguramos, cómo seguimos, un momento sumamente complejo, pero se ha trabajado mucho en el sentido común de la gente y creo que eso es uno de los mayores desafíos que tenemos. Cerrar un ministerio no es ponerle llave a un espacio físico y listo, ¿no? Y dejar sin laburo a la gente. Se ha trabajado mucho en eso. Cerrar un ministerio es sacar recursos, es desfinanciar, es mucho más profundo. Y no comparto en esto de que cierran por nuestros errores. De hecho, ellos, es un proyecto, es un espacio político que ha llenado de militantes también. Yo no digo que cierran totalmente. Porque totalmente, no. ¿Qué cambió? Yo no digo que cierran por los errores del pasado. Yo lo que digo es que ese discurso prende en mucha gente. Hay mucha gente que dice, está bien que lo cierren por los errores del pasado. El gobierno está convencido coincido 100% con vos, acaban de aprobarle 1.000 millones de 100.000 millones de pesos en fondos reservados a la CIDE para los trolls y es un gobierno que es muy contradictorio permanentemente en un montón de aspectos. Yo lo que digo es, muchas veces los discursos prenden en la gente o la gente dice, está bien que lo hagan,
sin detenerse a pensar si realmente está bien que lo hagan, hastiados por si querés, disociación que tiene la política del común de la gente en un montón de aspectos. Sí, cuando vos ves, digo, me pasa con Fabiola, empatizo con su penar, digamos, con sus penas de hoy, con todo lo que ella vivió, con ese calvario que describe que vivió, y que la justicia le caiga con todo el peso de la ley Alberto Fernández. Digo, pero yo no me olvido de todo lo que fue Fabiola también en su momento. Digo, me parece que son cosas que van por carriles separados, Belén, y no creo, te insisto, que al gobierno, si querés, a este gobierno lo que haces es darle letra. Pero el gobierno está convencido de que no tiene que existir. Yo coincido con vos, no le importa la violencia de género. Al gobierno es evidente que no le importa la violencia de género. Ahora, ese discurso tiene el respaldo de un gran porcentaje de la sociedad que se basa en el fracaso de lo anterior. Esa es mi sensación. Yo no creo que haya sido un fracaso lo anterior. Digo, en algunos aspectos. Claro, sí, ha habido, obviamente, por algo estamos donde estamos, ¿no? Y creo que tampoco este gobierno, también porque si no caemos en esto de decir, bueno, Milei hace todo lo que dijo que iba a hacer, y en parte también hay una estafa a su electorado que es visible, lo vivimos en un montón de aspectos en lo cotidiano. Al final, ¿quiénes eran la casta? Yo siempre me lo pregunto. ¿Qué cambió en su gobierno? Y lo digo en los tres planos, ¿no? Nacional, provincial y municipal. ¿Qué fue qué es lo distinto en todo caso, ¿no? Porque si hablamos de lugares ocupados por militantes, yo creo que los lugares de representación están llevados adelante por personas que creen en un proyecto, y que lo llevan adelante con esos objetivos. El problema no es que sea el militante, el problema es que no tengan ni la más remota idea del lugar que van a ocupar. Si vos me llevás a mí a la dirección departamental de escuelas, y probablemente yo lo haga mal, entonces puedo ser el mejor militante tuyo, pero si vos me estás dando algo, es como que me subas a manejar un avión y a pilotear un avión, y bueno, no, está bien, digamos, puedo haber hecho mucho mérito en la campaña o ser el más leal de todo, pero no lo sé manejar al avión. No lo voy a manejar bien al avión. Y el avión lo tiene que manejar alguien lo tiene que pilotear alguien que conozca el tablero de un avión. Sí, ¿entendés? entiendo. Eso es lo que yo creo que ha habido muchas veces, o en muchos aspectos, en muchos otros no, porque coincido con vos, no es que todo funcionaba mal. Hay muchas cosas que funcionaron bien, hay un montón de programas que funcionaron bien. Hoy no se hace una sola vivienda. Entonces digo, vos podés haber fallado en algunos aspectos en los planes de vivienda, pero muchos otros salieron bien. Yo lo que creo es que en muchos lugares fue a parar gente que no tenía ni idea, y que eso es lo que le da el insumo discursivo a este gobierno para hacer muchas de las cosas que hace, digamos, con la sociedad. Sí, y con un trabajo que tal vez no supimos ver. Yo creo que esto es una opinión que siempre he mantenido, y hubo hasta una cierta subestimación de la figura de Milei, y hoy lo tenemos gobernando, en un trabajo de aprovecharse de una situación en la que la gente la crisis, el hecho de no poder tener la heladera llena, convertir eso, ¿no? Que sacarlo de contexto y llevarlo al plano del odio, ¿no? De intentar meternos en el sentido común de que la culpa de eso la tiene esto otro, ¿no? Entonces, hoy, el desafío mayor que tenemos es volver a llegar a esos lugares comunes con la gente, no permitirnos que se nos despojen como militante. Yo no voy a permitir yo soy una militante convencida del lugar en donde estoy, donde siempre estuve y donde siempre voy a estar, convencida, y
por un proyecto y no voy a permitir que esto que pasó con Alberto me despoje de mis ideas ni de mis principios. Lamento muchísimo quien está en política y no tiene esas bases. Digo, yo no entiendo cómo hacen para estar en política y tener 3 cuadros de gobiernos totalmente distintos colgados en un despacho. Eso no entra, digamos. Claro, eso no entra en mi idea de lo que significa ser un militante. Porque uno está en política porque por la gente y porque cree que hay un proyecto que a la gente le va a hacer vivir mejor, la movilidad social ascendente por el peronismo. Las cuestiones de violencia de género tienen que ver con vivir en una sociedad más sana. Esa cosa de que, bueno, yo estoy ahí con el que... Eso yo no lo comprendo. Directamente no lo comprendo y creo que es parte del oportunismo político que hoy se instala también en un momento sumamente complejo y que donde no hay que donde hay que trabajar mucho es que en la gente no quede esa sensación de que son todos iguales, porque verdaderamente no es así. Belén, a mí me gustaría hacer la última pregunta, que no tiene que ver con lo partidario, sino con los feminismos. Estamos muy tranquilas. ¿Por qué pensás que estamos así? ¿Y cuál tendría que ser el rol del feminismo de los feminismos, tomando como punto de inflexión esta situación que acaba de ocurrir? ¿Cómo que estamos muy tranquilas? No nos hemos reunido en la calle, no hemos, más allá de que por ahí se ven posteos, etcétera, sabemos que el ciberactivismo es una parte importante también de seguir manteniendo la discusión y los temas de conversación en torno a los feminismos, pero la calle también es importante. ¿Sí? Y por ahí una reacción interesante hubiese sido que los feminismos hubiesen salido a la calle para repudiar en la calle, no solo a través de redes sociales, por ejemplo, la situación de violencia de género que ejerció el expresidente. La verdad que no. Yo lo que creo es que la lucha por compartimientos, hoy no sé si, uno como militante feminista también lucha por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y esa lucha está muy activa hoy presente. Entonces, seguir pensando o creer que el feminismo está tranquilo, tal vez porque no hace una marcha desde los feminismos, sin tener en cuenta que las feministas estamos en otras luchas, ¿sí? Estamos en la lucha hoy de los trabajadores, de las trabajadoras, y que eso es parte también de la calidad nuestra de vida, del trabajo digno y demás. Creo que también nos tiene que invitar a pensar desde ese lugar en el contexto en el que vivimos. Creo que, no sé, no tengo una respuesta a por qué no hubo una marcha por lo de Alberto. Sí creo que las marchas que tienen, digamos, el 8 de marzo, el 3 de junio, el 25 de noviembre, cada vez que se realizan, que son masivas, tienen en sus documentos todo lo que viene pasando y de alguna manera sintetizan, y no tengo dudas que va a ser parte de las discusiones, y cuando se genere, porque también una marcha se tiene que gestar, ¿no? Y muchas veces son las fechas las que movilizan a que eso suceda. Esto tiene que ser parte de esas discusiones. Gracias por venir, Belén. Gracias, chicos. Belén Miré pasó por la mañana de Ahora o Nunca. 6 minutos para las 12 del mediodía. Nos queda una pausa, Marcos. La hacemos ya y después cerramos el programa. Para informarte, nos elegís todos los días. Somos Ahora Cero.